Ahora vamos a reciclar unos aros de cartón. Los podemos cortar para que sean más finitos o los podemos hacer con tiras de cartón. También voy a utilizar posavasos y estos palos de madera que son para helados o depresores. Vamos a pegar primero un aro a la base. En los laterales vamos a poner 2 palos de helado y arriba vamos a poner el otro aro. Es decir, necesitamos una base, 2 aros y 2 palos de helado, simplemente para hacer la estructura. Voy a hacer 2 estructuras diferentes, con aros diferentes y también una con base cuadrada y la otra con base redonda. Ahora vamos a hacer pasta de textura. Necesitamos 3 cucharadas de yeso, 2 de cola blanca, que puede ser para papel o para madera, y una de pintura acrílica, en este caso en color negro. Vamos a mezclar muy bien. Lo que nos va a dar es textura, pero también va a hacer que todas las piezas se integren y parezca una pieza sólida. He elegido el color negro porque quiero darle un aspecto envejecido metálico. Pero también podéis utilizar un fondo blanco y darle un aire más vintage. Vamos a cubrir toda la superficie, tanto por dentro como por fuera, dando pinceladas cargadas. También voy a decorar con pintura acrílica en color negro unos adornos. Lo que podéis hacer es poner los adornos solo en una cara y cuando ya deje de ser Navidad, por ejemplo, como a uno lo voy a decorar con copos de nieve, lo giro y ya lo puedo utilizar todo el año. Voy a pegar los adornos con silicona caliente. En este vamos a hacer efecto plata oscura. Vamos a utilizar un color zinc de pintura acrílica metalizada. Podéis coger un color plata normal y oscurecerlo con un poquito de pintura acrílica en color negro. Lo aplicamos simplemente con un trocito de plástico. Así hacemos efecto galvanizado y lo podemos utilizar también para pintar el interior, simplemente arrastrando el plástico. Lo podemos arrastrar o dar golpecitos. Por supuesto, en el interior es más fácil arrastrar y en el exterior dar golpecitos, y así nos queda. Intentamos que queden partes oscuras para hacer el efecto envejecido. Aquí tengo color oro viejo, también pintura acrílica metalizada, y lo mismo. En el exterior, con un trocito de plástico, le doy golpecitos y en el interior lo arrastro. Y así pintamos simplemente con un trocito de plástico. Una vez ya lo tenemos, lo que vamos a hacer es barnizar. Voy a utilizar el mismo barniz que he utilizado para hacer el efecto esmerilado, que es barniz poliuretano en acabado mate, pero también podéis utilizar en acabado brillante. Nos han quedado unas estructuras súper bonitas que realmente las podríamos utilizar tal cual, sin nada, pero vamos a poner los vasos para convertirlos en portavelas, porque dentro podemos poner las velas. No hace falta utilizar velas LED, podemos utilizar velas normales porque están protegidas por el cristal. Y al estar esmerilado da un ambiente precioso con diferentes tonalidades. Aquí tenemos en azul, que queda como muy relajante, y en rojo le da un toque hogareño súper bonito. Y de cara a Navidad nos va a ir súper bien para decorar nuestra casa. Vamos a empezar haciendo efecto esmerilado en los vasos de cristal. Necesitamos barniz poliuretano mate y un poco de maicena, que es arena fina de maíz. Mezclamos bien para que se deshagan todos los grumos. Como voy a hacer varios colores, voy a separar un poco de la mezcla. Si queremos dar color, podemos hacerlo con pintura a la tiza o pintura acrílica. Aquí voy a utilizar un color azul. Vamos a ir añadiendo pintura poco a poco para que se deshaga bien. Vamos a aplicar la mezcla con una esponja a toquecitos. Primero damos una capa y antes de que seque, con otra esponja limpia vamos a quitar el excedente, también dando golpecitos. Voy a hacer lo mismo con el color rojo. Aquí tengo pintura a la tiza y voy a ir dándole color a mi mezcla. Vamos a ir aplicando la pintura poco a poco hasta conseguir el tono deseado. Y hacemos lo mismo. Primero aplicamos una capa con una esponja y una vez hemos dado toda la capa, antes de que se seque, le damos con una esponja limpia para quitar el excedente. Si queréis un efecto menos transparente, menos translúcido,
Le tenéis que echar más pintura acrílica. Aquí le he puesto como 2 gotas y el resultado es menos transparente. Ahora lo vamos a aplicar también con el mismo método, con una esponja toquecitos. Así es como queda con una capa y ahora le voy a añadir una segunda capa. Y aquí os enseño el resultado. Le he dado 3 capas a cada vaso, pero le podéis dar las capas que queráis. Y este vaso con más pintura acrílica se ve así. Voy a empezar por la base, que es un posavasos al que le voy a añadir 4 bolitas de madera. Y en la parte de arriba le voy a pegar un aro de cartón. Lo pegamos todo con silicona caliente. Ahora voy a hacer el otro modelo. En este caso el posavasos es redondo. Le he puesto unas patitas y ahora voy a pegar el otro aro de cartón. Ya tenemos la estructura de los portavelas o candelabros. Ahora vamos a hacer molduras con silicona caliente y moldes de silicona. Yo siempre primero relleno el borde y luego ya voy hacia el centro. Así me aseguro de que el borde queda bien definido. Una vez se ha solidificado, podemos quitar la silicona. Y la pegamos con la misma silicona caliente, con un poco de cuidado, con una pinza para no quemarnos. En el borde voy a pegar una cinta de tela. Lo voy a hacer con cola blanca. Primero pongo una capa por debajo y luego le pongo una capa por encima para acabar de pegar y para endurecer. En este portavelas voy a poner una cinta de encaje más grande que cubra toda la superficie del aro. La pegamos con cola blanca, una capa por debajo y otra capa por encima. También le voy a pegar una moldura hecha con silicona caliente. Ahora vamos a hacer una pasta de relieve. Voy a utilizar bicarbonato, 2 cucharadas de bicarbonato, 2 cucharadas de cola blanca, que puede ser para papel o para madera, y una cucharada de pintura acrílica. Mezclamos bien y la aplicamos por toda la superficie. Esta mezcla tiene muchísimo agarre y va a funcionar tanto encima del cartón como encima de la silicona. Lo vamos a hacer tanto por dentro como por fuera. Además nos va a dar, una vez seca, una textura muy chula gracias al bicarbonato. Una vez seco, en este modelo le voy a dar una base en color azul Bahamas. Va a unificar y le va a dar un tono diferente al color metalizado. Y en este otro voy a utilizar pintura a la tiza en color guinda, que es un rojo oscuro. También, dependiendo del color de base, el color metalizado va a hacer un efecto u otro. En este caso estoy utilizando pintura metalizada en color cobre. Voy a tapar casi todo el azul porque es un color de fondo, aunque voy a dejar algo en los bordes para hacer efecto envejecido. En este caso voy a utilizar pintura acrílica metalizada en un color marrón oscuro que se llama espresso, que queda chulísimo en combinación con el rojo. Para los colores dorados siempre es mejor un fondo rojo, pero podéis experimentar con diferentes fondos. Lo podemos dejar tal cual o hacer más efectos. Aquí tengo tinte para madera en color nogal y voy a dar un toque envejecido aplicando el tinte. Y con una toallita húmeda retiramos el excedente. Nos va a dar un aire envejecido chulísimo, pero como siempre os digo, vosotros decidís en qué punto paráis de hacer los pasos. Voy a hacer lo mismo en este otro modelo. También le voy a dar una pátina dorada, pero antes voy a barnizar porque la cera no necesita protección y además si tengo que rectificar es más fácil si hay una base de barniz debajo. Aquí tengo crema a la cera en color dorado, que la verdad que es que cunde muchísimo porque aplicas muy poca cantidad y da muchísimo color. Yo lo voy a aplicar con el dedo intentando resaltar todos los relieves que hemos creado, tanto con las molduras como con la pasta de relieve, como con las cintas. Y aquí podéis ver el resultado. Para nada parece que sean de cartón,
Le hemos dado diferentes texturas y tonalidades. Ahora vamos a verlos con los vasos. Como son vasos de cristal, podemos poner dentro velas normales. Así se ven con la luz y así queda con la luz apagada. Y lo mismo pasa con el vaso que hemos teñido de color rojo. Mirad qué efecto tan bonito con el tinte rojo y la luz de la vela.